Un saluto a tutti voi de mia parte, Dulce Méndez, e della Scuola di Italiano Don Mimo Amato. Un saludo a todos ustedes de mi parte, Dulce Méndez, y de la Escuela de Italiano Don Mimo Amato, la cual hoy nos presenta el Papa Francisco en TV7 del 25 de abril de 2025. Por favor, dos filas para acá, por favor. Dalla fin del mundo, de Stefania Battistini. Villa 21, Buenos Aires. Aquí estamos en Villa 21. Poco ha cambiado desde que Orb lo hizo posible. Aquí lo llaman, se ha ido. Las casas son aún no está terminado y hacen arabescos en el cielo. Aquí las casas son así, con las rejas en las puertas y no finalizadas. 40 años parecen haber cambiado, pequeño. Él solía venir aquí todos los viernes antes de convertirse en papa. Comió en la cantina de los pobres de allí. Él vino y puso su mano sobre mi cabeza. Y María dijo, este es la cantina para el pobre. Buen día, hola. Hola, sí, en aprobar. Sí, venía a menudo. A menudo, sí. Él estaba caminando con la gente. Esta es la comida para los pobres que la tienen, que tienen necesidad. La última cena, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Francisco, el Papa Francisco en Roma
y lo tenéis cerca. Erwinsky siempre los llamó miseria en los años 60. Aquí, en Vicio 21, en Barracas, 100.000 gentes, que Bergoglio ha comenzado a ser Francisco, como obispo de Buenos Aires. Estaba siendo reconstruido por la iglesia de la Virgen de Cacupé y luego sumergirse en las calles y casas de la gente. Bergoglio estaba ahí. Soy me di la vuelta y estaba ahí el señor Bergoglio, sin decir nada. Vino como cualquier creyente y era obispo. Él estaba hablando con la gente, tomó fotos, dijo siempre una frase. Quería una iglesia de calle. No es una iglesia cerrada en templos, sino una iglesia que sale a caminar. Estos son los niños que salen de la parroquia del Padre. Todo. Esta sigue siendo la casa de Francisco. Padre Lorenzo Toto de Bedia, Iglesia Virgen de Cacopé. Claro, los coches se mueven y se convierte en un campo de fútbol y luego una escuela de música. Francisco era un sacerdote de visa como tú, de los barrios marginales. Un día, la situación era así complicada que no tenía más comida y él dio dinero para comprar. Veo que me gustaría llevármelo desde allí arriba, mantenerlo aquí con nosotros. Veo, naveguemos juntos. Bueno, fue entonces cuando me abrazó. Todos en el barrio tienen una foto con el Papa Francisco, porque vino aquí. Sí, él estaba caminando con bajo una caqui y Lucas conoció a su padre Bergoglio mientras ayudaba a Yamida, una ONG que lucha contra la trata de personas, humanos y narcotráfico en Argentina. El Papa Francisco, ¿usted era amigo del Papa Francisco? Sí, amigo. No sé si él debería decirlo, amigo. Yo era una oveja perdida. Él me tiene, me enseñó a organizar la esperanza. ¿Cuándo lo conociste? Cuando era arzobispo de Buenos Aires.
aquí en Buenos Aires, cuando era arzobispo. Él tiene, trabajé mucho en los suburbios de Buenos Aires, tanto los del barrio como los existenciales. Él luchó contra la trata de personas, denunció la esclavitud en la industria de la moda, la esclavitud sexual de mujeres explotadas en burdeles o con inmigrantes. Trabajó mucho con migrantes, Lampedusa. Lo que hizo en Lampedusa ya lo hizo en Buenos Aires. Eres un cardenal. Fue increíble ver un cardenal saliendo del templo de la catedral y fui a bautizar en un comedor social. Pobre, o decir, poner en el camino delante a un laboratorio clandestino que se incendió con trabajadores dentro, mientras en Bangladesh, pero en Buenos Aires, fue papa y en el 2013 organizó un congreso sobre la trata de personas. Él fue el primer papa que lo hizo y yo guardo aquí la falda que me estaba haciendo. Una broma, me dijo, tengo la falda para ti. Él quería que yo me convirtiera a sacerdote. El Papa Francesco te escuchó tan cerca que quiso bautizarte, hijo. Sí, para mi hija de 2 meses y su hermana de 9 años. Cuando se enteró que me había convertido en padre, me dijo, tráemelo para que puedas. Yo bautizo, ¿tráemelo a dónde? En Roma, Santa Marta. No se le puede decir que no al Papa. Al Papa, si él dice que no. Su pueblo, de Enzo Milghino. Recuerdo, espera a que termine. Permiso. Hola a todos, buenos días. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? Aquí. Así que esto es todo, el taller de cerámica, ¿no? Ficticio. En estos momentos se encuentran haciendo regalos de fiesta. ¿Cuándo el Papa Francisco vino aquí? En mayo del 2016. Se tomó una merienda con nosotros. La cosa hermosa es que trajo la pasta, como un amigo que viene, que le llevó la parte de los pasteles. ¿Qué recuerdas de la llegada del Papa? Él me abrazó. ¿Te abrazó? Sí, para mí. Permaneció feliz. ¿Estabas acariciando al Papa? Sí, así. Mira cómo. ¿Qué recuerdas de él? Papa, Venecia. El Papa tiene, dije que te amo. Francisco, te dijo, te amo. Daniel apenas pude contener las lágrimas. Todos sostienen sus fotos con el Papa Francisco. En Champino, a las puertas de Roma, la comunidad Segunda Chico da la bienvenida a 30 personas, incluso con discapacidades graves, sin familia.
Bergoglio no se fue nadie de vuelta. Tengo algunos hermosos recuerdos. 2 veces en la plaza de San Pedro vi al Papa de cerca. Ese es él. También oró por todos nosotros. El Papa era como una pequeña luz que está en el desierto, que vaga por el desierto y allí se queda. Nos convertiremos en la iglesia de Jesús, donde servimos a los pobres, porque sólo así la iglesia se convierte en sí misma. Es decir, en la iglesia se convierte en una caja abierta para todos. En 2015, con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia, el Papa inauguró la primera Puerta Santa fuera de una iglesia. Eligió el albergue de Cáritas en la estación Termini de Roma. Muy bien, chicos. Próximo número del periódico contendrá en su interior una contribución para el Papa Francisco, para que usted te invitamos a escribir algo para él en su memoria. Empecemos con Lía. Gracias, Papa Francisco, por darnos amor y fuiste el Papa del último del chasquido de la negativa de la empresa. Gocha de Marsala es la revista mensual de Sin Hogar. Todo el mundo se ha conocido, Francisco, y quieren recordarlo. Alberto, él escribió un poema. Él cambió la iglesia y tú tienes que cambiar la iglesia, fuiste humilde. A veces, de repente, sin decir nada, terminaste en los barrios bajo entre la gente. En tus pensamientos, siempre para el último momento, los pobres olvidados, los tienes todos. Se abrazaron, te extrañaremos, Francisco. Entonces lo llamé y el apodado del Papa de los pobres, la gente y yo lo conocimos en este centro de bienvenida que le hizo a la Progreste. Hizo la señal de la cruz sobre mí como un sentido de bendición. Ese dedo me dejó el filmar. Quédate. Y es Francisco. Bueno, durante la pandemia del COVID, fue él quien hizo una donación de 500.000 euros para garantizar subsidios adecuados de la subsistencia para la gente cortada completamente fuera de cualquier fuente de ingreso. Pensemos también en los llamamientos a la casa para vivir y lanzó un llamamiento para abrir las puertas, abrir las casas, los hogares, abrir las parroquias e instituciones religiosas. Todo el mundo puede hacerlo. Esta pregunta para sí mismo, ¿me privo de algo para dárselo a los pobres? Y yo cuando doy limosna, toco la mano del pobre. En el distrito de Esquilino hay un edificio ocupado durante 15 años. Ellos viven allí, 400 personas de 27 grupos étnicos. En 2019, el cardenal Konrad Kraevsky, el limosnero del Papa, intervino para reconectar la electricidad separada. Adriana es una hermana laica, un referente para todos y es muy preocupante por el envío a través de Kraeshi y traer aquí un montón de cosas para niños, para personas, para enfermos. Los médicos que vinieron a hacer siempre revisa todos los días. Todo lo que sabíamos de él era que sabía por nosotros. Estábamos aquí en problemas. Aquí en este edificio, él donde trabajé y me quedé y terminé porque había algunos problemas económicos aquí en Italia y luego mi marido también perdió el trabajo y ahora es cuidador a un caballero y a mí. Trabajo como niñera, no es eso. Gano lo suficiente, es hora tras hora que trabajo. Ella vive aquí
Ellos, con absolutamente tienes que fusionarte con ellos. No puedes vivir pasando desde las periferias humanas hasta aquellas geográficas. Otra piedra angular del pontificado de Francisco debía ser desde la curia, visitar las parroquias fuera del centro. Estamos en Corviale, barrio difícil, en los suburbios de Roma. Corviale es realmente un área cerca del Vaticano, cerca del centro. También son el medio que ellos ayudan con esto, pero así fue. Hicimos este gran edificio, una estructura que tiende a mantener las personas encerradas en su entorno, en su apartamento, y luego las islas se convierten en un suburbio. Como dijo el Papa Francisco, una periferia existencial. El Papa llegó en el 2018. ¿Qué lleva en el corazón? Inevitablemente esta escena con el niño Emmanuel, que en cierto momento se sintió que el otro era tan tímido que no lo hizo. Pudo hablar con el Papa Francisco. No puedo hacerlo. Ven a mí y dímelo al oído. Emmanuel tenía 8 años y había perdido a su padre recientemente. Él había sido elegido para hacer una pregunta al Papa. Lo conocí hoy. ¿Cuál fue tu pregunta? Me bautizó a mí y a mis 3 hijos, hermanos, y al infierno al cielo. Después de un largo abrazo, Francisco le respondió, Dios tiene corazón de padre y delante de el padre que no es creyente, pudo bautizar a los niños. ¿Crees que Dios podría dejarlo lejos en tu casa? ¿Crees eso? Pero fuerte, con coraje. ¿Qué te dejó esa reunión con el Papa? Por supuesto que las palabras me han dado seguridad adicional que me lo perdí antes. También cambiaron mis perspectivas sobre la fe. Te ayudó, me ayudó muchísimo. Sí, fue maravilloso. Era un padre que estaba abrazando a mí. Tanta fuerza, tanto coraje. Sentí un gran alivio en mi corazón como esposa y como madre. Tras los últimos de Vincenzo Guerricio. 16 veces en que el Papa Francisco entró a prisión, ir a visitar la Casa de Mármol, un juvenil romano, unos días después de las elecciones, para lavar los pies a 12 niños en las celebraciones del Jueves Santo. Como sacerdote y como obispo, debo estar a su servicio, pero es un deber que me toca al corazón y el amor. Un deber con igual compromiso con los migrantes. Su primera visita en prisión, su primer viaje al Luna y en Lampedusa. Esos barcos que en lugar de ser una forma de esperanza, ha sido una forma de muerte. Globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. En hermandad con los últimos, las diferencias se cancelan, no se pierde la oportunidad para repetirlo. Queridos hermanos, quisiera hacer enviar un saludo a todos los internos. Por favor, di que rezo por ellos, me preocupo por ellos. Decir con gestos, con las palabras, con el corazón que el Señor no permanece fuera de su celda. No, Él sigue fuera de prisión, Él también fue un prisionero. Cuando todavía me escriben los de Buenos Aires, a veces yo llamo, sobre todo los domingos, lo hago una charla, pero cuando termine pienso, ¿por qué está él ahí y yo no que tengo? Muchas más razones para alojarse allí, porque ellos y no yo lo repetirían. El riesgo de cometer errores es de todos. Cada vez que yo entro en esos lugares y me pregunta, ¿por qué me lo dices? Cada jueves santo volverá a prisión.
arrodillarse tanto como pueda, pero también para informar sobre distorsiones e injusticias. Muchos de estos no son los peces grandes. Los peces grandes y salir, tenemos que acompañar los prisioneros. Hay que hacer justicia a la víctima, no ejecutes al agresor. Se lo dice a los profesionales del derecho. Allá la crisis migratoria es en realidad global y sobre todo que llama a encauzar una hermandad que se ha roto. Y eso estuvo bien presente, está bien presente en su enseñanza en la iglesia. Que una ONG laica pida a los obispos un capellán a bordo y ese don, Matías Ferrari, el Papa Francisco no puede estar en contra de los migrantes para sorprender. Él no solo predicaba, practicaba la hermandad. A él no solo predicaba el amor, lo hacía. Él lo practicó, se lo dio. Carne y el suyo es un magisterio de palabras y gestos. Para ello dejó un camino para todos extraordinario. Tenemos que juntarnos, caminar juntos, instituciones, sociedades civiles, asociaciones, movimientos, todos. Si caminamos juntos, se pueden encontrar todos los desafíos que la historia nos presenta. Entre los numerosos viajes a países de guerra y en los lugares de migración, 2 veces visitó los campos de refugiados en Lesbos. Allá primero en 2016. En Turquía hemos decidido continuar porque no podemos volver atrás y no podemos quedarnos en Turquía. No me puedo imaginar cómo es. Lo hicimos, pero esta vez o vas y vienes, o muévete aquí o muévete allá, que tienes que intentar y suficiente. Pasa un mes en el campo de refugiados. Solo lo que sabíamos antes que la posibilidad de que vayas a Italia. En este punto han dicho que la sorpresa que subas con el héroe del Papa Francisco está aquí, cuando nosotros estamos subiendo el aire. Fue su idea. Él que quiere traer gente, refugiados de Lesbos, con su avión. Recuerdo muy bien que se levantó y vino y luego puso su mano sobre las cabezas de todos los niños y también mis hijos eran cerca a mí. Almorzamos juntos. Como comunidad de San Egidio, ya teníamos que abrir los corredores. También por eso el Papa preguntó, precisamente porque estaban allí los corredores humanitarios, incluido el de traer consigo y de hacer ver al mundo entero, hacerlo ver a todo el mundo que vino con él, incluso los refugiados. Él no solo te dijo que tenías que hacerlo, tienes que seguir adelante, ¿verdad? Él tiene razón. Él tomó a la gente en serio y se conoció y quería ver si estaban allí o si quería hablar con ellos en una videollamada quizás y si en cambio la gente había llegado ahí, recibió y la forma en que lo abrazó. Él lo miró y no deja solo a la iglesia, pero lo que deja al mundo. La crisis migratoria es repugnante, es precaminoso, criminal. Yo creo que él es realmente, me sentí a bordo del barco. El nuestro y todos los barcos que rescatan a la gente por su forma de ser, lo mantuvo informado de la forma en que él participó emocionalmente, al menos para nosotros, los sentimientos que nos ha dado muchas veces, que realmente estaba allí, a bordo con nosotros. Queridas hermanas, queridos hermanos, buenos días y buena Navidad. Tengo, quería abrir de par en par el traer hoy aquí. El primero lo hice en San Pedro, el segundo es tuyo. Una de las puertas santas de esta última jubileo se inauguró el pasado mes de diciembre dentro de la prisión que se transforma en la basílica y santo lugar de detención.
La imagen más clara en las puertas y el corazón a la esperanza. Todavía se encuentra en prisión en Regina Coeli. Antes de morir, para nosotros fue una gran sorpresa, un placer infinito porque la visita fue destinada exclusivamente a satisfacer las personas detenidas. Él realmente se preocupaba, no venir aquí ese día. Él tenía es una especie de sonido de un último adiós, ¿verdad? Estoy sufriendo, pero voy a quien creo. Sería aún más sufridor que yo, que las apelaciones demostró él, ¿verdad? Voy, hago, contemplo, así que solo como ejemplo. La guerra de Iván, María Gracia Mazzini. Así, por favor, deténganlos en nombre de Dios. Cese al fuego, son liberados. Rehenes, entre ellos también hay muchos niños. Y sigamos orando por la paz. Y sigamos orando en el funeral. Ucrania, Oriente Medio, Palestina, Israel, Líbano, ahora Siria, en Myanmar, Sudán, del sur y en todas las partes sufre la guerra debido a la violencia. Desde África hasta Oriente Medio, desde Ucrania hasta Gaza, la preocupación del Papa Francisco, estas son las guerras innobles. Él los llama piezas, ni siquiera el Domingo de Ramos en Ucrania. Los bombarderos rusos, familias que van a ahorrar dinero en misiones humanitarias aquí en Italia para el cuidado. La condición del niño cuando nos escapamos de Gaza, cuando estamos y llegamos a Italia, era muy seria. En Gaza no había tratamiento disponible para ella. Los hospitales fueron destruidos. Si hubiéramos podido y descubierto el tumor, eso había sido todo más simple. Llegamos aquí gracias a Italia y el cáncer estaba creciendo en su cuerpo. La razón por la que somos aquí es donde fue destruida Gaza. Lamentablemente, las clínicas de las condiciones con los niños afectados, así que una niñita empezó la quimioterapia a pesar de estar intubada. ¿Cuántos años? 3 años con linfoma en progreso, una masa mediastínica importante. Se había hecho un diagnóstico hace 3 meses y no ha sido tratado. O el otro niño, siempre de 3 años, en cambio, tiene un tumor sólido y metastásico. Él cuando llegó en condiciones, la clínica es muy preocupante respondiendo a la quimioterapia. Por supuesto que sí, el camino del tratamiento es muy largo. Nos conectamos con Gaza, con los parientes de Manar. Viven en tiendas de campaña, campados entre los escombros, sin nada. Todos perdieron sus hogares y muchos miembros de la familia. Lo que ella experimentó en Gaza nos lo puede decir. Lo que vivimos y vimos en Gaza es algo que nadie puede imaginar. Hambre y destrucción. No hay comida ni agua. No hay nada que comer. Los niños son muchos y enfermos. Se necesita ayuda humanitaria de países que adoptar. Ni siquiera existe la higiene en Urraca. No queda nada. Es terrible. Ayer el patriarca nos lo dejaron entrar a Gaza, como lo habían hecho. Permiso. Y ayer estaban los niños bombardeados. Este y crueldad, eso no es guerra. Quiero decir esto porque toca el tema al corazón. ¿Quieres hacer un llamamiento? Sí, a la conciencia viva, a toda organización humanitaria para que puedan llevar a los niños, sacar a los enfermos de Gaza y tratarlos de la mejor manera posible, dándoles la bienvenida. A los países que cumplen con su dignidad,
Hay niños que tienen necesidad de vivir. Hay madres que necesitan ver a sus hijos en buena salud. Por favor, ayúdenlos. Son niños que no tienen nada que ver con tratando con la guerra y la muerte. Son solo niños que quieren vivir en paz, seguridad y sostenibilidad. Por favor, ayúdenlos por ellos mismos y por sus madres. Y Gaza es el corazón del pontificado del Papa Francisco, dice el patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Francisco, que llamaba todas las noches a la parroquia de Gaza, en la iglesia de la Sagrada Familia, para escuchar a los niños, para ver a las familias, para escuchar a los párrocos. ¿Quién en Gaza había querido hacer su último viaje solo por mantener cerca a la gente? Al menos 20.000. Los niños necesitan cuidados y nosotros trajimos a 200 con compañeros. Gracias al gobierno italiano. Gracias también al pueblo italiano y esperamos que también podamos salvar más niños. Los niños son asesinados demasiados y también estamos hablando de 20.000. Los niños quedaron huérfanos. Un hecho de las Naciones Unidas habla de 60.000 niños desnutridos en casa. Es cierto, hay un contacto con la gente de allí y lloran, están muy enfermos. Personas reales mueren de hambre, de sed. Su atractivo, ¿cuál? Para poner fin a la guerra. Estos niños no son culpables, son inocentes y la mayoría de estas muertes son niños, mujeres, ancianos, discapacitados, ¿verdad? ¿Qué crimen cometieron? Y la venganza pasa. Los que están haciendo es solo venganza. En el departamento de pediatría de Meyer, la pequeña Iva está hospitalizada en Florencia, que significa regalo de Dios. Ella también escapó de Gaza con sus padres y hermana gemela gracias a los vuelos humanitarios. Iva tiene mucho sufrimiento. René no trabaja bien. Tanto después está el corazón. El corazón también, el ojo hasta el hueso. Ella no puede caminar. Somos una gran familia. Morí por mi hermana y por mi hermano. 500 niños menores de 12 años, su estado sin piernas, sin manos. Ellos piensan por encima de la ley. Mucho mundo sordo. El mundo debe ayudar. ¿Qué dicen ahora los médicos sobre la pequeña niña? Ella no está curada, no cura. No, bueno, ¿en qué condiciones llegan? Con enfermedades crónicas, enfermedades inmunológicas de la sangre. Un niño de unos pocos meses con una enfermedad cardíaca, que luego una vez que llegó a Italia lo hizo, murió en la ambulancia. Él condujo a Milán, a Gaza. En particular, se deben dejar espacios para garantizar la ayuda humanitaria y que sean liberados inmediatamente los rehenes, que nadie abandone a la posibilidad de detener las armas, que cese el fuego. Domenico Gianni, 21 años al frente de la seguridad de tres papas en el Vaticano. Hoy dirige las misiones humanitarias de la misericordia. Esta experiencia única, no, para estar cerca del Papa, la figura del Papa, tres papas, Juan Pablo II, el Papa Benedicto y luego el Papa Francisco. Y así que, por así decirlo, tener que yo alimentarlo, no por la fuerza que trae al Papa de la cercanía a la persona. Volvimos un poco a nuestros orígenes, a la misericordia y el servicio voluntario de la infancia y a las misericordias que por 8 siglos ponen a la persona en el centro. Este servicio de caridad detrás de los vuelos humanitarios de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y voluntariado con las organizaciones humanitarias. En Italia, la protección civil ocupa el primer lugar. Las misericordias son parte integral del sistema de protección civil de nuestro país, así como el sistema de salud y por ende nuestros rescatadores trabajadores de la salud que tienen, trajeron pacientes, niños, permanecen, les imprimieron los ojos, miedo, pero también esperanza. Los niños, Casa Laboro Terra, de Rosita Rosa.